tal, jóvenes? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a tratar de retomar un poco el hilo del curso. En este año tan atípico, tuve una respuesta, digamos, bastante heterogénea en el grupo, ¿sí? Tengo tres o cuatro personas que responden muy bien, ¿sí? Sobresaliente, diría yo. Tengo dos o tres que más o menos responden, sí, participan un poco. Y después tengo un vasto número de alumnos que no han hecho nada, ¿sí? O sea, la verdad no sé qué es lo que va a suceder, honestamente les digo, porque no se olviden que esta materia es no solo importante para este año, sino para el año que viene, sexto, séptimo, para el que vaya a seguir la facultad o algún trabajo calificado en el área, ¿no? En el área electrónica. Este, pero bueno, vamos a tratar de retomar. Yo voy a tratar de comprimir un poco los contenidos y voy a hacer un poco lo que es este análisis de frecuencia y ya voy a dejar abierta la puerta para resonancia serie, ¿sí? Para que es un tema que venía un poquito más. No, en un año normal y sí, lo estaría por encarar, sí, más o menos, sí, lo estaría por encarar. Nos faltó todo un análisis matemático que tuvimos que solallar, ¿no? Un poco. Pero bueno, vamos a ver si podemos. Yo voy a tratar de hacerlo lo más simple que pueda, ¿sí? Eh, Voy a hacerlo lo más simple que pueda. Eh, Acá, para ustedes, ¿no? Para el técnico electrónico, la gran, la gran protagonista va a ser siempre la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de las señales, que con la frecuencia de las señales aparecen fenómenos electromagnéticos dentro de un circuito, dentro de una placa. La energía empieza a ir y venir, ¿sí? No es que circula, empieza a jugar, yendo y viniendo. Y eso da lugar a fenómenos muy interesantes, que son la rotación de fase, etcétera, etcétera, que vamos a ver más adelante. Pero son una señal electrónica, ya sea cableado o radiofrecuencia, tiene amplitud, fase, etcétera, etcétera. Entonces con la frecuencia varía la amplitud, pero también la fase. Ya vamos a ver más en detalle lo que es. Ahora vamos a ver un poquito el tema de la amplitud y es un poco un repaso de algo que ustedes ya conocen, supongo, que son la frecuencia inductiva y la frecuencia capacitiva, ¿sí? O la inductancia y la capacitancia, que aparecen con la variación de la frecuencia, justamente, ¿no? O sea, vamos a suponer tener un circuito, ¿sí? Alimentado con una sinusoidal de frecuencia variable, ¿sí? Ya no está más la pila, ahora la frecuencia es variable. Y vamos a tener una bobina, ¿sí? Generar una bobina. Esta bobina tiene una inductancia L, ¿sí? Y al variar la frecuencia, decimos que aparece una reactancia inductiva, ¿sí? Una XL. Que yo no sé si ustedes recordarán, esto es, el valor de esto se mide en henries, en milihenries, en microhenries, ¿sí? Entonces el valor de la reactancia o la resistencia, si lo quieren ver de alguna manera, que presenta esta bobina a esta tensión alterna de frecuencia variable, es 2pi por f, por la frecuencia, por el valor de la inductancia, ¿sí? Este es un valor constructivo característico, 2pi es 6,28, y la frecuencia es la que varía, ¿sí? La frecuencia es la que varía. Lo que ustedes tienen que aprender es qué es lo que está sucediendo entonces con la frecuencia, con este XL, ¿sí? Cuando la frecuencia vale 0, indudablemente la reactancia es 0, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando la frecuencia empieza a crecer? ¿Qué es esto? La ecuación de una recta, ¿no? Porque la frecuencia, que es la variable, la frecuencia, está elevada a la 1, o sea, a la potencia 1. Entonces, esto no es más que una recta. Si recordamos, la fórmula de la recta era mx más b, ¿sí? Esta es la variable afectada de una pendiente y una ordenada de origen, que en este caso es 0, sin duda, ¿no? 0, listo. Y la variable, lo pongo así si quieren, esto es exactamente lo mismo que antes, 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Entonces la frecuencia me quedó acá un costadito, b dijimos que era 0, ¿sí? Esto es esto, ¿no? Porque la variable, ¿cuál es acá? F, ¿no? F es la variable. Y en la recta X. ¿Y esto qué es? Y esta es la pendiente. ¿Qué me va a decir esto? Y bueno, ¿con cuánta
más o menor pendiente, va a variar la curva o la recta en función de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, supongamos que es una cosa así. ¿Sí? Esto tendrá un valor numérico, dependiendo del valor de bobina, ¿no? Si yo dijera que L es, por ejemplo, un milihenry, ¿sí? Un milihenry, habría que hacer la cuenta, esto daría 628 por 0,1, 0,628, ¿sí? 0,628 por F, ¿sí? Daría esta cuantita. Y alguien me puede decir que esto está mal, no, porque yo hago las escalas para que, esto parecía 45 grados, bueno, yo hago las escalas y dibujo los números para que esto entre dentro de la escala y ya está. O sea, lo que interesa es cualitativamente, ¿sí? Que no da ni una parábola, ni un seno, ¿sí? No da una recta, ¿ok? Bueno, de mayor o menor pendiente. Bien. Por ahora, ningún problema, ¿sí? Y después hay otro componente importante. Esto conceptualmente ténganlo, bobina, aumenta la frecuencia, aumenta la rectancia. Por supuesto que la corriente va disminuyendo, ¿no? Acuérdense que la corriente era B sobre I. Perdón, la corriente I es B sobre R, ¿sí? O como es una alterna, B sobre Z, ¿sí? Y Z en este caso, vamos a dibujarlo. Z en este caso, Z que es la impedancia de este circuito, ¿no? La impedancia del circuito siempre es una componente resistiva más una J inductiva, una reactancia, ¿sí? Y acá dejo la puerta para lo que viene ahora. Ahora vamos a ver cómo sigue esto. ¿Qué es esto? Una parte real, ¿sí? En el eje X, y por ahora, una parte J que decía 90, ¿no? Y esta es Z. Esto es R, esto es XL. R es la componente real que tiene todo componente electrónico que no se puede eliminar, ¿no? A veces es muy chiquito, pero existe, ¿sí? Bueno, esta es Z, que va a tener cierto ángulo phi, que lo estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, no importa. Vamos a analizar el capacitor, vamos a analizar qué pasa con el capacitor. Borro todo esto. Vamos a borrar todo esto. Entonces vamos a sacar la bobina del circuito y vamos a poner un capacitor. ¿Sí? De capacitancia C. Esto también es una característica constructiva. Ustedes saben que se mide en microfaradios, pico, nano, etcétera, etcétera. ¿Qué aparece ahora en este circuito? Una reactancia capacitiva, XC. ¿Sí? Y esa está dada por qué expresión? Por la expresión 1, 2pi por F por C. ¿Sí? Esto se conoce también como pulsación omega de la frecuencia. ¿Sí? Pulsación omega. ¿Sí? O sea, podría decir omega por C. Y en el caso anterior también podría decir era 2pi por F por L, omega por L. ¿Sí? Es una cuestión de escala, ¿sí? Porque 2pi es 28 por la frecuencia. ¿Sí? Okay. ¿Y cómo es el gráfico de esto? Bueno, vamos a ver. ¿Es una recta? No creo, porque la variable está abajo ahora. ¿Sí? O sea, ¿esto qué es? Esto es de la forma I igual 1 sobre X. ¿Sí? ¿Y la resolución de eso qué es? ¿Qué es la resolución de eso? Una hipérbola equilátera. ¿Sí? Hipérbola equilátera tiene parte positiva y negativa. A nosotros no nos va a interesar porque la frecuencia negativa no la vamos a utilizar, entonces nos vamos a quedar solo con la parte positiva. ¿Sí? Bueno, amén de una escala, ¿no? O sea, porque acá está la variable, de vuelta podría poner f acá, c acá, esto es una constante. ¿Qué hace eso? Y que la parábola esté más cerca o más lejos del origen de coordenadas, ¿no? Pero cualitativamente es una cosa así. ¿Qué es esto? XC igual 1 sobre 2pi, vamos a ponerlo así, C por F, F por C, que C por F es lo mismo. Esto es una constante de escala, ¿sí? F es la variable, es de vuelta, de la forma 1 sobre X, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que analizar acá? Bueno, ¿qué pasa cuando la frecuencia es 0? Cuando la frecuencia es 0, todo esto a 0, 1 dividido 0 es un número muy grande, es infinito, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuando vale 0, un número muy grande viene de infinito, ¿sí? En realidad no está definido, muy grande. ¿Qué pasa cuando esto se empieza a agrandar? La frecuencia se empieza a agrandar, esto sí toma sentido, y todo el cociente empieza a dar un número chico, ¿no? Cada vez más chico, cada vez más chico. En el límite, cuando la frecuencia es muy, 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 muy grande, ¿sí?
¿Qué da de todo esto? Tiende a cero, ¿sí? Vamos a dibujar esto un poquito mejor. Es asintótica la curva respecto al valor cero, ¿ok? Bueno, entonces esto es cuantitativamente qué es la capacitancia en función de la frecuencia, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es poner estos dos componentes en un mismo circuito. En un mismo circuito, en principio vamos a ponerlos en serie, ¿sí? Vamos a poner la bobina y el capacitor, ¿sí? Vamos a poner la bobina L y el capacitor C y vamos a tratar de graficar esto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, vamos a juntar las dos gráficas anteriores. La de la bobina, esto es XL, ¿sí? Y la de la capacitancia, esto es XC, ¿sí? Están en serie, ¿sí? O sea, yo desde acá, desde mi fuente, ¿sí? Voy a ver una impedancia de circuito, ¿sí? No voy a ver esto por un lado y esto por otro, lo voy a ver todos juntos si están en un mismo circuito. ¿Y cómo va a quedar entonces Z ahora? Z va a quedar, el vector Z va a quedar una parte real, ¿sí? La parte real, creo que lo habíamos puesto como mayúscula, más J, XL, menos XC. Porque estas dos rectancias tienen signos opuestos, ¿sí? ¿Cómo se representa esto? La Z va a ser una parte real, ¿sí? Signos opuestos vamos a tomar como convención que XL va para arriba, ¿sí? XL. Y después XC para abajo, ¿desde dónde? Desde el punto que quedé, desde ahí, ¿ok? XC va para abajo. ¿Cuánto? Y depende de los valores del capacitor y a qué frecuencia lo esté considerando, ¿ok? Supongan que yo, a la frecuencia que estoy considerando, estoy acá, ¿sí? Este es mi XC, este es mi XL. Se hace la cuentita y ¿cómo queda? Estos son 100 ohms y estos son 50 o 60. ¿Cómo quedé? Quedé acá, ¿sí? Esta va a ser mi Z a esta frecuencia en particular. Si yo lo tomo en una frecuencia mucho más grande, supongan que acá estaba acá, ¿sí? Supongan que acá estaba acá. Supongan que lo tomo en una frecuencia mucho más grande, por ejemplo acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahora? Fue un mal ejemplo. Antes no estaba acá. Ahora después les voy a explicar por qué. Acá estoy acá. A medida que yo aumente la frecuencia, ¿qué pasa? XL cada vez es más grande, cada vez es más grande, más grande. Y XC, ¿qué pasa? Cada vez es más chiquito, ¿sí? O sea, este vector cada vez es más grande y este cada vez es más chiquito. ¿Qué le pasa al vector Z? Hace así, 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 ¿ok? El ángulo phi cada vez es más cercano a 90. O sea, el circuito es fuertemente inductivo, ¿sí? Fuertemente inductivo. Va a llegar un momento que prácticamente la rectancia capacitiva se desprecia. ¿Por qué dije que estaba mal esto? ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a analizar no acá, sino más acá todavía para que se vea bien. Vamos a analizar por acá, por ejemplo. Es una frecuencia tal que, ¿qué estoy viendo? La fórmula es siempre la misma, cuidado, ¿eh? ¿Qué estoy viendo? Yo me paro en esta frecuencia, ¿sí? ¿Qué estoy viendo? Que XC es muy grande, ¿sí? Porque acuérdense que la frecuencia está en la rectancia capacitiva, está abajo, está dividiendo. Entonces, si es muy chiquito, ¿qué pasa? Es muy grande esto, entonces me queda así. R, Z es igual a R más J, o sea, la forma es la misma, ¿no? Y lo que meto acá, ¿qué pasa? XL es muy chiquito, ¿sí? ¿Lo ven? Estamos acá, chiquito, ¿sí? Por decir algo, 2, por decir un número, ¿sí? Y con la XC, ¿qué pasa? La XC es muy grande, ¿sí? ¿Lo ven? Es este valor. Si esto era 2, esto es, no sé, 20, 30, 50. Vamos a poner 30, ¿sí? ¿Cómo queda esto? R más J, ¿qué queda? Menos 28, ¿no? R más J menos 28. Que esto escrito más prolijito, la Z sería R menos J28, ¿sí? Menos J28, para que quede más prolijo, ¿sí? ¿Y el gráfico del vector cómo quedaría en este caso, del vector impedancia? El gráfico del vector impedancia, en este caso, en este punto A, punto A, quedaría
La resistencia, ¿sí? La R, muy chiquita una parte para arriba, ¿sí? Muy chiquita la XL, llegaría hasta acá, y a partir de ahí para abajo, ¿no? 30, así, ¿sí? Supongan que esta es XC. Y la resultante, ¿cómo queda? Queda una cosa así, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos teniendo en el circuito? Prácticamente un circuito capacitivo, ¿sí? O sea, la inductiva se desprecia y la R también, bueno, en este caso casi se desprecia, es un circuito prácticamente capacitivo, ¿sí? Entonces, al variar la frecuencia, el circuito pasa de ser capacitivo a inductivo, ¿sí? Lo podemos ver. Vemos que acá la capacidad es mucho más grande respecto a la inductancia, después llega un momento que se igualarán, que yo, pero después, a medida que la frecuencia aumenta y sigue aumentando, la reactancia inductiva es mucho mayor que la reactancia capacitiva, que es este valor, ¿sí? Entonces el circuito pasa de ser capacitivo a inductivo. Yo lo que quiero que ustedes vean es esto, ¿sí? Estos circuitos son muy comunes, y lo que les voy a proponer son dos ejercicios muy simples. El esquema va a ser siempre el mismo, ¿no? Inductancia y capacitancia en serie. El ejercicio número 1 va a ser, por ejemplo, con una inductancia de un Henry y una capacitancia de un microfarad. ¿Sí? Un Henry microfarad, y que la frecuencia varíe. La frecuencia variando desde 0 hasta 1 GHz. No, tanto no. No, vamos a 100K, 100 kHz. 100 kHz. ¿Sí? Yo lo que quiero es que ustedes armen una tablita. Acá pongan la frecuencia. Acá pongan XL. Acá pongan XC. Acá me hagan la cuentita de XL menos XC. X en general, ¿no? Y acá me pongan módulo de Z y el ángulo phi. ¿Sí? Pueden ir a 100K en saltos de, no sé, 5K, 5 kHz, ¿no? 10 kHz, 20 kHz, 50 y 100. Y 100 kHz. ¿Sí? Ver qué pasa con todo esto. ¿Sí? La fórmula de XL y XC son las que dije al principio, ¿no? ¿Cómo sacamos el módulo de Z? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Pitágoras, ¿sí? Vamos a tener R, X, siempre, esto es Z, siempre el módulo de Z es R cuadrado más X cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí? Fíjense que esta fórmula es siempre la misma, ¿sí? Sea X es XL menos XC, ¿no? De positivo a negativo, esto es lo mismo, ¿no? Porque está al cuadrado, ¿sí? Este triángulo conceptualmente es lo mismo que este, ¿no? Se resuelve igual, esto al cuadrado más esto al cuadrado, no importa que vaya para arriba o para abajo. Así que por eso despreocúpense. Lo que sí va a ser más importante es el ángulo, ¿no? Porque por eso lo pongo. ¿Y el ángulo qué es? Si este es phi, yo tengo X y tengo R, el ángulo phi ¿qué es? Arco tangente de opuesto sobre adyacente, de X sobre R, ¿sí? O en la calcu, tangente a la menos 1, ¿sí? De X sobre R, ¿sí? Esto lo van a tener que dibujar. Si ustedes recuerdan, el ejercicio que hicimos, que para eso se los hice hacer, la tangente era una cosa así, ¿no? ¿Ok? La tangente varía de esa manera. Entonces, según esto sea positivo o negativo, ¿sí? Va a ser el ángulo como les va a dar, ¿sí? Si el ángulo es positivo, va a dar positivo, si el ángulo es negativo, va a dar negativo, ¿sí? Bueno. Y ahí era la explicación de por qué el circuito pasaba a ser de capacitivo a inductivo. Ese es el ejercicio número 1, con esos valores, ¿ok? El ejercicio número 2.
Yo tengo unos valores acá en particular. La inductancia va a ser 100 milihenry y la capacitancia va a ser de 100 microfaradios. ¿Sí? Yo quiero que ustedes varíen la frecuencia, como les guste, y me encuentren un valor de frecuencia, una frecuencia tal, que XL es igual a XC. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto era así? ¿Sí? Bueno, esto quiero que me encuentren. Va a haber una cierta frecuencia en la que XL, o sea, este valorcito, el valor sobre la recta, es igual al valor sobre la hipérbola. ¿Ok? Quiero que encuentren esa frecuencia, qué sé yo, mágica. Esa frecuencia mágica, quiero que me la encuentren y quiero que me den la fórmula. La frecuencia mágica, ¿sí? Es bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Y de dónde saco eso, profe? Y ustedes lo que van a tener que hacer es, esto como ayudín, ¿no? La lavandina, ayudín. Deberían saberlo. Pero bueno, si vos tenés por un lado XL igual F 2pi por F por L y por el otro lado 1 sobre 2pi por F por C. ¿Está bien? Estas son las dos formulitas que vimos. Y yo te estoy pidiendo que XL sea igual a XC, ¿qué tienen que hacer? Igualar esto, despejar, bla, 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 bla. ¿Sí? Bueno, esa es la tareita que tienen y esto ya, cuando lleguen a esto, a la frecuencia mágica, ya estamos abriendo la puerta para el próximo tema, ¿sí? Que no les quiero contar cómo se llama, pero es muy interesante. Con lo cual nos vamos a quedar un ratito largo con ese tema, ¿sí? Bueno, tienen para entretenerse, todo esto graficado, por supuesto, a la mejor escala que puedan, ¿sí? La mejor escala que puedan. Bueno, me lo mandan al mail, las consultas, también por WhatsApp, a ver si esto sale y nos agrega valor, ¿sí? Bueno, chicos, les mando un buen saludo, que se diviertan con esto.